Los grandes descubrimientos submarinos. En abril de 1912, el buque de vapor más grande en su tiempo, el Titanic, chocó con un iceberg. 4 horas más tarde descendía a 4 kilómetros hasta el fondo del Océano Atlántico con más de 1.500 personas a bordo. Su hundimiento ha sido tema de películas sobre desastres. Esta nave, que presumían jamás se hundiría, el orgullo de la línea White Star, después de salir de Liverpool en su viaje inaugural, 6 días después se había perdido para siempre. Pero hoy se ha localizado al Titanic. Fue descubierto por un equipo de científicos norteamericanos que pudieron llegar hasta uno de los naufragios más famosos del siglo XX. Gracias a la tecnología moderna, el hombre puede llegar casi a cualquier parte del fondo del océano y acercarse a cualquier naufragio. Siendo así, ¿qué puede hacerse entonces con los barcos de hierro y acero que naufragaron en el siglo XX? ¿Recuperar la chatarra simplemente? ¿Hacer un salvamento de perfiles históricos o dejarlos donde están? Hay varias soluciones, todas muy controvertidas. Tres años después del desastre del Titanic, como lo muestra esta película de propaganda, otro gran buque fue torpedeado y se hundió en menos de 1 hora. Su nombre, el Lusitania. Actualmente el Gran Transatlántico se encuentra a 100 metros de profundidad y a 13 kilómetros de la costa de Irlanda. A principios de la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán anunció que cualquier barco que cruzara el Atlántico rumbo a puertos ingleses sería hundido. El clamor internacional por la pérdida de más de 1000 vidas inocentes fue intenso. Los alemanes dijeron que llevaban armas y transportaban municiones. Esto fue negado por el gobierno británico, pero las preguntas seguían sin respuesta. En 1979 se montó una complicada operación de buceo para rescatar algunos objetos y encontrar las pruebas de que había armas a bordo. El proyecto resaltó el grave conflicto que nace del rescate de chatarra y la preservación para las futuras generaciones. El barco estaba inclinado y cubierto de despojos, como la campana de la nave. ¡Más! ¡Más, por favor! Vayan despacio. Sigan subiéndola. Vean qué libre viene el barco. En este tipo de operaciones son escasos o nulos los beneficios económicos, pero pueden hacerse fortunas en el salvamento, aunque a veces las técnicas de salvamento son peligrosas, como en el caso de este tubo de explosivo plástico de 2 metros de largo que se envolverá alrededor de la gigantesca hélice. Con mucho cuidado, ¿entendiste? Enterado. Ahora mueve un poco la cámara sobre los explosivos para poder ver dónde está la conexión. 22 toneladas de bronce al fósforo que una vez fundidas pagarán con creces el esfuerzo.
Todos los naufragios en aguas internacionales están abiertos al pillaje. Con las complicaciones de los derechos de propiedad y de salvamento, todo el tema de la protección de los naufragios se encuentra en disputa. Pero cuando se trata del naufragio de una aeronave militar en aguas del Reino Unido, se necesita un permiso oficial para realizar el salvamento. Se descubrió intacto a 75 metros bajo la superficie del Loch Ness en Escocia. Este avión de la Segunda Guerra Mundial es único. Su identificación era R.D. Roberto. Es el último de los bombarderos Wellington que pelearon en la guerra. Fue diseñado por el legendario Barnes Wallis. El Wellington era el bombardero más rápido y avanzado de su época. En los primeros años de la guerra, los Wellington sufrieron enormes pérdidas en los ataques diurnos sobre Alemania. Un avión solo podía sobrevivir a 7 incursiones. R.D. Roberto llegó a sobrevivir a más de 14. En la víspera del Año Nuevo de 1940, R.D. Roberto volaba en una tormenta de nieve. Uno de sus motores escupió y después se detuvo. El piloto pudo ver el Loch Ness a través de un agujero en la nieve y se arriesgó a amarar. La cola del avión se rompió, pero el resto pesa más de 14 toneladas. Los neumáticos siguen inflados y aún hay combustible en los tanques. Dentro del bastidor quedan restos del armamento del avión en perfectas condiciones. Inclusive las luces funcionan. Encontramos 4 marcadores marinos de aluminio. Es una mezcla de aluminio y magnesio que puede estallar por ignición espontánea. Tendremos que destruirlos. Los expertos en el manejo de bombas recuperaron más de 5.000 cartuchos de munición intactos. De hecho, las municiones, tal como se ven, parecen estar en condiciones absolutamente perfectas. No tienen marca alguna. La banda sigue flexible y no hemos hecho más que sacarlas de los tanques y colocarlas aquí. La tripulación se lanzó en paracaídas y se salvó. Ahora, el Wellington será preservado y restaurado. Pero si alguien hubiera quedado muerto adentro, se le hubiera designado tumba de guerra oficial y no se habría hecho siquiera el intento de recuperarlo. El acorazado Royal Oak es una de las tumbas de guerra más grandes de Gran Bretaña. En 1939, un submarino alemán se coló entre las redes que protegían la base de Scapa Flow en la costa norte de Escocia. Ahí esperaba encontrar a la flota británica, pero se encontró solo con el Royal Oak. La nave fue hundida con más de 800 hombres a bordo. Nos encontramos hoy aquí reunidos para honrar la memoria de los 24 oficiales y 809 marinos que se perdieron cuando el Royal Oak fue hundido aquí, en Scapa Flow, el 13 de octubre de 1939. Adoremos a Dios y escuchemos la palabra de Dios. Señor, tú que has sido nuestra residencia por generaciones. Todos los años, la Marina Real celebra un acto oficial en memoria de los soldados muertos, mientras un buzo se prepara para subir la enseña blanca de la popa del barco que se encuentra sumergido a 15 metros. Y dijiste que regresen los niños a los hombres, porque 1000 años para tus ojos son apenas ayer cuando han transcurrido, y nosotros vivimos en la noche. Así que indícanos el número de días que podremos vivir con nuestro corazón en tu sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y al que creyere en mí, aunque estuviere muerto, continuará con vida, y los que vivieren y creyeren en mí, jamás morirán.
Este, que fue un glorioso barco, jamás será tocado. Se permitirá que el mar gradualmente se apodere de él, y tal vez, al pasar el tiempo, con él se perderá el recuerdo de su tripulación perdida. Pero en otro lado del mundo, otra tumba de guerra es considerada en forma muy diferente. Se construyó en 1961 y más tarde se dedicó a los hombres que perdieron la vida en toda la isla de Oahu, esa mañana trágica del 7 de diciembre de 1941. Al atacar los japoneses Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, tomaron a los Estados Unidos por sorpresa. El suceso fue tan traumático para la nación que se filmó una película con la reconstrucción del ataque con fines propagandísticos. En Hickfield, la tripulación de tierra trabaja activamente. En el muelle de Pearl Harbor, algunos marinos tratan de matar el tiempo. En Coneguaya se celebra una misa en el campo. Entre la bruma del cielo del Pacífico se ve llegar a lo lejos un enjambre de pequeñas avispas. Los portaaviones que buscaban los atacantes habían salido al mar, pero en cambio los acorazados eran un blanco perfecto. La incursión fue devastadora. 17 barcos hundidos o encallados, cientos de soldados muertos y heridos y 350 aviones arrasados por la furia nipona. Posteriormente, en la operación de salvamento más grande de la historia, todos, menos 3 barcos, fueron rescatados y a su tiempo entraron en acción contra los japoneses. Una nave que nunca será rescatada se encuentra todavía en el sitio donde se hundió. El acorazado Arizona, al igual que el Royal Oak, es un monumento nacional. Se ha construido sobre su casco, que yace a 6 metros bajo el agua, un museo de guerra. La mancha de aceite es del combustible que sigue escapando de la cala del Arizona. Como les estaba diciendo, todavía se puede ver lo que queda de la superestructura original. Han bajado buzos a explorar lo que queda de la gran nave hundida durante la guerra. Y puedo asegurarles, sin temor a equivocarme, que la experiencia es maravillosa. Señoras y señores, aquí termina nuestra travesía. Espero que lo hayan disfrutado. Cada año llega al lugar 1 millón de visitantes. Los japoneses conviven con los norteamericanos en una capilla que honra la memoria de los 1.177 marinos e infantes de marina que se encuentran sepultados dentro del barco.
Los norteamericanos quieren preservar al Arizona, pero después de 40 años de sumergido, está sufriendo los despiadados ataques de la corrosión. Un equipo de buzos especializados revisa el casco para cuantificar el deterioro y hacer algo para detenerlo. Se trata de un barco que ha estado 45 años bajo el agua. Sabemos que se está deteriorando, que la corrosión lo ataca implacablemente, pero aparte de eso es poco lo que sabemos. Y como resultado del trabajo hecho en este proyecto estamos reuniendo los datos básicos relativos a la destrucción que causa la corrosión, a qué velocidad está ocurriendo, cuáles son los factores significativos que están acelerando el proceso de la corrosión y qué vamos a poder hacer dado el caso para hacerlo lo más lento posible o detenerlo. Tengan mucho cuidado donde ponen los pies y con sus movimientos. Traten de mantener las aletas fuera del sedimento. Eso el coordinador de buceo es Don Lenihan. Un grupo pertenece a la Unidad de Buceo y Salvamento de la Reserva Naval y el otro es el equipo de Lenihan, integrado por arqueólogos, dibujantes y buzos del Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos. Deben tomar muchas precauciones en su primera inmersión. ¿Hay alguna pregunta? Lenihan, jefe de la Unidad de Recursos Culturales Sumergidos, trabaja para impedir que la corrosión vaya disolviendo poco a poco la nave metálica en el agua salada. El Arizona es de hecho un arrecife artificial. Los organismos que lo cubren limitan la acción del agua y la escala de corrosión es inferior a lo que pudiera esperarse. Es importante darse cuenta de que muchas cuestiones planteadas con el Arizona realmente nunca se habían presentado. Sobre todo tratándose de una nave histórica que está en el fondo del mar. Sabemos que el estudio de la contaminación marina va a ser uno de los componentes de las respuestas a estas preguntas. Los organismos marinos han formado una concha, una incrustación que ha servido para inhibir los problemas relacionados con la corrosión. Los buzos de la naval tienen siempre presente que más de 1000 de sus colegas yacen al otro lado de las planchas de acero. Hay todavía aire atrapado detrás de los ojos de buey y en señal de respeto, nadie entra en la nave. En un punto del proyecto más adelante, introduciremos una cámara por estas escotillas abiertas para tomar algunas fotografías. Por supuesto, el Arizona es considerado tumba de guerra. Hemos tenido mucho cuidado usando una buena brújula, debido a que es fácil desviarse en distancias cortas en lo que es el exterior de la nave. Hasta este momento, sabemos esencialmente lo que hay ahí y tratamos de determinar lo que podrá pasar en los siguientes 1000 o 1500 años. Estas bolas negras de petróleo, según se cree, continuarán escapando durante varias décadas. Del otro lado se encuentra otro monumento que recuerda el ataque a Pearl Harbor. El Utah fue identificado por los aviones japoneses como un portaaviones por su cubierta plana. De hecho, era una nave de entrenamiento con un extenso maderamen sobre la cubierta. Debido a que se le considera un barco carente de valor, actualmente no hay planes para seguir investigando el naufragio. Larry Murphy, como el resto del equipo de Lenihan, ha estado desde hace 20 años buceando y coordinando el proceso de medición para obtener el mapa de la nave.
Avísales, por favor. Sí, está bien. Es un trabajo difícil. En el agua turbia del puerto solo pueden verse 2 metros de los 150 que el buque mide a lo largo. El Utah, que se encuentra de lado, está sorprendentemente en buenas condiciones, aunque la mayor parte de la cubierta ha sido llevada a tierra. El diseño del mapa incluye la revisión de múltiples detalles. Para su elaboración es necesaria una cooperación particularmente cercana entre parques nacionales y los buzos navales. Bajo el agua se trabaja intensamente en el diseño, pero necesitará muchos meses de trabajo Jerry Livingston para terminar los planos. Solo obteniendo un gran conocimiento de lo que el mar oculta en sus entrañas, se podrán preservar estos navíos como monumentos históricos para las generaciones sucesivas. Se lleva uno de pronto una gran sorpresa al pasar por ese farallón. Sí, trata de pasar a un lado, pero lo más cerca posible. La Unidad de Recursos Culturales Sumergidos cuida también de otros sitios a lo largo de la costa de los Estados Unidos. Aquí, en el lago superior, se encontró una respuesta original a los problemas de conservación de naufragios históricos con el establecimiento de un parque submarino. En el agua fría y dulce del lago, a una profundidad de 30 metros, se encuentran varios naufragios alrededor de la isla Royal, cerca de la frontera de los Estados Unidos con Canadá. La amenaza principal en la conservación de estos naufragios no procede de las empresas de salvamento oficiales o particulares, sino de los aficionados al buceo deportivo. En los barcos de recreo que llegan a la isla, vienen cientos de vacacionistas para caminar, acampar, remar en canoas y cada vez más para bucear. Pero los naufragios que les atraen se encuentran ahora protegidos, al igual que la vida silvestre. Desde el año de 1890, el faro de Rock of Ages, en la costa occidental de la isla, ha advertido a las embarcaciones cuando la niebla constituye una amenaza. Temporales como este han hecho que muchos barcos pierdan el rumbo y sean fácil presa de los traicioneros arrecifes de la isla Royal. Ni siquiera los inmensos barcos cargueros de vapor se encuentran seguros. El formidable Emperador de 165 metros de largo y el Chester A. Congdon, cargados con trigo, después de chocar se hundieron y ahora se encuentran en lo más profundo del lago. Pero el más espectacular naufragio de la isla Royal todavía está envuelto en el misterio. El Kamloops,
Desapareció en el invierno de 1927. No hubo sobrevivientes. Después de más de 50 años, el Kamloops fue encontrado a 60 metros de profundidad, donde el buceo se vuelve una actividad peligrosa. El servicio de parques está usando sumergibles que se manejan a control remoto, proporcionados por la National Geographic Society para estudiar el naufragio. Los sumergibles no llevan tripulación y reciben energía de la superficie. Además, pueden trabajar en grandes profundidades. Con su poderosa iluminación, el vehículo encuentra las hélices del barco, envía imágenes de televisión y toma fotografías. Todo controlado desde la superficie. Con esta gran ayuda, Lenihan podrá hacer un estudio fotográfico completo y descubrirá tal vez las circunstancias que propiciaron su hundimiento. Ahí van. Ese es uno de ellos. A mí no me parece que ese barco haya sido hundido intencionalmente. ¿Todas esas cosas están en su lugar? ¿Dices que los buzos aseguran que hay 2 cadáveres abajo? Sí. La profundidad y el frío, apenas unos grados sobre el punto de congelación, hacen de este un lugar muy peligroso. Ya han muerto 2 aficionados al buceo cerca del naufragio. Para terminar con este tipo de situaciones, el Servicio de Parques reglamenta las incursiones de los buzos mediante la concesión de permisos. Royal Diver, Royal Diver. Aquí la lancha del Servicio Nacional de Parques Bella Isla, llamando a Royal Diver. Bella Isla, aquí el Royal Diver, Canal 15. Quiero llegar hasta ustedes para hablar un momento. ¿De qué lado prefieren, cambio? ¿No tienen una relación completa de toda su carga? Estamos a sus órdenes por si quieren hacer un registro. Sí. Lo tenemos todo registrado. Gracias. Por favor, declaren todo. Por supuesto. No queremos tener ningún problema. Sí. ¿Cuántas personas van a bucear? Van a ser 4. 4. Bueno, que tengan éxito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Este es un parque donde todo el mundo puede pasarla bien, siempre y cuando las reglas sean respetadas. Verifico periódicamente los barcos que vienen con buzos al parque, viendo sobre todo que tengan permiso. Compruebo lo que hacen, de dónde vienen y qué tipo de experiencia es la que ellos tienen. De ese modo ellos están enterados de que nosotros sabemos lo que se proponen y también es la oportunidad de prestarles la ayuda que pueden necesitar y estar presentes en todas las actividades que realizan aquí. Entre los naufragios más visitados en la isla se encuentra el de El América, que puede ser observado fácilmente desde arriba. Fue construido en 1898 y sirvió como medio de transporte y correo en la zona del lago. Acababa de zarpar de la isla Royal el 6 de junio de 1928 cuando chocó contra un arrecife. Los 48 pasajeros y la tripulación alcanzaron a llegar a la costa mientras el barco de vapor se iba hundiendo. Antes, los turistas venían a tomar fotografías, pero las tormentas y el hielo terminaron con la superestructura y el América terminó bajo la superficie. Ahora, solo nadando, es posible llegar hasta el corazón de la nave. Aquí, el buceo se vuelve difícil. Él es Larry Murphy, del Servicio Nacional de Parques. Estamos en la escalera principal. Algunas empresas particulares han intentado levantar el barco. Aquí el piso es de concreto. Todo se encuentra intacto.
Estoy ahora saliendo del corredor. Son muchos los peligros que acechan al buzo que ha entrado en la nave, bajando cada vez más puente por puente. El camino se va haciendo más oscuro a medida que desaparece la luz del exterior. Voy a seguir bajando. Después de bajar la escalera, me encuentro en la zona de la cocina. Algunas empresas particulares han intentado levantar el barco, pero la filosofía del servicio de parques es conservar intactos estos restos para que los exploren los buzos aficionados. Voy nadando ahora a lo largo de la sala de máquinas. Esta máquina parece ser que si la limpiáramos podría funcionar. Sigo bajando. Estoy ahora junto al cilindro de alta presión, en los lugares más apartados de la sala de máquinas. Este es el tablero eléctrico. Se han llevado la mayor parte de los interruptores. Pero los que todavía quedan aquí funcionan normalmente. Esto es algo que podría ser totalmente inesperado en cualquier ambiente. Muy pocas de las piezas que están a la vista han sido robadas. Los interruptores y los ojos de buey permanecen intactos. Una bota de ingeniero perdida en el momento del pánico al inundarse la sala de máquinas. De hecho, el América se ha convertido en un gigantesco museo bajo el agua protegido por el Parque Nacional Submarino. Pero el museo más espectacular y menos saqueado del mundo se encuentra a la mitad del Océano Pacífico. Abajo, la obscuridad y la tranquilidad nos hacen olvidar la violencia que destruyó a estos barcos hace más de 40 años. La operación Granizada empezó en el amanecer del 17 de febrero de 1944. 72 cazas Hellcat despegaron de 5 portaaviones norteamericanos con una misión: destruir a los aviones enemigos y asumir el control aéreo sobre la laguna de Truk. En el primer ataque fueron derribados cerca de 250 aviones japoneses. ¿Todo eso se puede ver hoy? Sí. Hoy puede verse todavía una parte de lo que fue un puesto de mando japonés. Es un puesto de mando del ejército japonés. ¿Y ahora está completamente abandonado? Solamente hay 3 o 4 familias que viven entre las ruinas. Estos edificios recibieron fuertes ataques de la artillería enemiga.
Las salas quedaron vacías y el piso superior casi fue derribado. Frente a la costa, queda una muestra de las pérdidas japonesas. Es un avión de combate cuyo forro de aluminio se ha resistido a la influencia de los corales. Los neumáticos están intactos en el tren de aterrizaje. Este bombardero bimotor Mitsubishi fue derribado cuando despegaba. La sección delantera recibió toda la fuerza en el choque, pero el resto está en buen estado. Una vez que el cielo estuvo limpio, se reanudó el ataque. Esta vez el blanco de los bombarderos sería la flota de abastecimiento. A diferencia de Pearl Harbor, la base naval japonesa jamás se recuperó. La explosión de las municiones y el combustible marcó el inicio de la destrucción de más de 200,000 toneladas de acero. Una de las naves, el Aikoko Maru, estalló con tal violencia que la explosión alcanzó al avión atacante. Peligro. Prohibido el paso. La destrucción que causó el ataque puede verse en toda la isla. Pero nadie puede visitar los naufragios no indicados de la laguna sin un guía local. La ley de Truk prohíbe, como una medida de protección, el buceo no autorizado y el robo de cualquier objeto. Los pobladores de la localidad son los principales custodios de los naufragios. Pero la laguna tiene 51 kilómetros de largo y más de 100 metros de profundidad. Esto impide que haya un control total. Hasta la fecha, más de 20 naufragios no han sido localizados. La localización de los naufragios depende del conocimiento que se tenga del lugar. El guía navega siguiendo una línea de una isla a otra. No usa marcas ni brújulas. El ancla cae sobre la cubierta del Shinkoku Maru, que abastecía a la aviación japonesa. Se encuentra hundido a 40 metros de profundidad. Los habitantes de Truk llevan a los pocos visitantes a los naufragios, pero al aumentar estos, se hará más difícil la vigilancia. Abajo de la reja se encuentra la cala del barco y en el fondo está la carga. Estos aviones de caza, con sus cuadrantes intactos, no pudieron despegar de tierra. Hay también municiones de toda clase de armas por todas partes.
A 60 metros, límite del buceo seguro, se ven tanques acomodados en la cubierta. El interior de la nave es oscuro y peligroso. Alambres colgando, bordes afilados. Si bien la mayoría de la tripulación de las naves hundidas fue rescatada por los japoneses para darle sepultura, bajo el agua aún hay cadáveres. Los buzos locales tienen un santuario cercano, pues algunos de los que murieron eran nativos del lugar. La mesa de operaciones del barco con algunas botellas y un esterilizador. Más adentro, hay botellas con sake y platos. Hay objetos portátiles cubiertos por el sedimento a lo largo del piso. Pero, ¿cuánto tiempo durarán estas reliquias? ¿Podrán ser rescatadas para que otros las vean y aprendan de ellas? La amenaza aumenta cada día a medida que llegan más turistas. A 2.400 kilómetros al norte de Truk, se está haciendo algo para solucionar este problema. El Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos está extendiendo su influencia a escala internacional. Se ha establecido aquí en Guam un parque para proteger los sitios que dan testimonio de una de las batallas más feroces en el Océano Pacífico. La rápida ofensiva norteamericana en el Pacífico llega ahora a la importante isla de Guam. Fue el primer territorio norteamericano capturado por los japoneses, pero la liberación se acerca con la llegada de la poderosa Quinta Flota de los Estados Unidos. El 21 de julio de 1944, después de 13 días de incesante bombardeo aéreo y naval, 55.000 soldados de los Estados Unidos invadieron la isla de Guam. Al desembarcar, los infantes de marina de los Estados Unidos fueron barridos de las playas por la artillería japonesa. Se luchó ferozmente por cada centímetro de los 67 kilómetros de la isla. Los japoneses disparaban desde cuevas y trincheras escondidas en la selva. Los norteamericanos contestaban con granadas y lanzallamas. La batalla duró 3 semanas. La selva ha reclamado su parte, pero otra vez el Servicio Nacional de Parques, al igual que en la Isla Royal, participa en la recuperación y protección del patrimonio nacional. Larry Murphy fue llevado por el gobierno de Guam para determinar cómo podría conservarse y administrarse mejor este testimonio único de la historia de la Segunda Guerra Mundial. La zona es muy variada. La nave debió ser todo un espectáculo cuando la visitaron los primeros buzos. A 48 metros bajo el agua se encuentra el Tokai Maru, barco de pasajeros y carga japonés, hundido en 1943. Está totalmente despojado de artefactos.
sobre la estructura y llego hasta el casco. Por una extraordinaria jugada del destino, hay otro barco a lo largo del Tokay tocando apenas su quilla. Es el Cormorán, crucero alemán hundido en 1917. Es un barco único en su género. Un detalle interesante es que el casco del Tokay Maru, hundido en 1943 al irse a pique, quedó tocando al Cormorán. Recorro la cubierta del Tokay Maru a 50 metros de profundidad y puedo ver toda la nave. Siento algo conmovedor al nadar entre estos despojos y es muy adecuado que se le haya declarado monumento de guerra. Convertidos en parque nacional, los naufragios de Guam son el objetivo de miles de buzos aficionados que vienen aquí a pasar sus vacaciones de todas partes del mundo. El 80% de estos viene del Japón. Esta clase de buceo está ayudando a preservar los naufragios. Se le indica a los visitantes que deben tomar solamente fotografías. Este es un mensaje que Larry Murphy quisiera que escucharan todos los buzos. Yo creo que el resultado único y más importante de toda esta actividad es que estamos viendo a Guam como un legado de gran significación para las generaciones futuras. Con el tiempo, el lugar irá teniendo mayor importancia histórica y, gracias a esta iniciativa, nuestros nietos van a poder ver estos restos tal como los vemos hoy, como los ven hoy los japoneses y norteamericanos igualmente. Y yo creo que es muy importante que haya un interés internacional en cómo se van a manejar estos restos y cómo se conservarán, ya que constituyen una herencia universal. Durante los años siguientes se descubrirán bajo el agua nuevos sitios históricos en todos los rincones del planeta. Se rescatarán naufragios de las dos guerras mundiales, barcos romanos, juncos chinos y galeones españoles. Pero ¿serán saqueados o se conservarán para la posteridad? Con el paso del tiempo, esos sitios serán patrimonio de la humanidad y aliento para la construcción del siglo XXI.